quería ampliar lo relativo al derecho constitucional ambiental. La Constitución Nacional, cuando establece el derecho al ambiente, lo establece como un derecho-deber. Derecho al ambiente y deber de preservarlo. La Corte tiene dicho en la causa Mendoza que el deber de cuidado es el correlato del derecho al ambiente. Es decir, ponen un pie de igualdad el derecho ambiental con el deber de preservación del ambiente. Incluso recientemente, en uno de los fallos, uno de los últimos fallos de la Corte, volvió sobre este tema y dijo expresamente, esta vez fue el voto de los doctores Maqueda, Rosati, dijeron expresamente que el derecho ambiental debe entenderse como un derecho deber. Pero además consagra la idea del desarrollo sostenible, que en realidad es un principio, de acuerdo a la ley 25675, es el principio de sustentabilidad. El desarrollo sostenible, al decir de Naciones Unidas, implica la necesidad de articular las tres dimensiones inseparables del desarrollo humano. Uno es la dimensión económica, dos, la dimensión social y tres, la dimensión ambiental. Traducido, es necesario tanto la actividad productiva, la actividad económica, como la preservación del ambiente, como el progreso social. Estas tres dimensiones deben digamos, articularse. La idea de desarrollo sostenible, además, trae de la mano a un nuevo sujeto de derechos protegidos, que son las generaciones futuras, y el principio de equidad intergeneracional. Morelo decía que el derecho ambiental es un derecho humano de tercera generación, basado en la paz, la solidaridad y la cooperación, y un derecho humano de cuarta generación, porque aloja la equidad intergeneracional. Decía que todos tenemos algo así como una hipoteca moral en favor de las generaciones futuras. Debemos dejar el mundo en las mismas condiciones que lo recibimos o en mejores condiciones. Hay un nuevo sujeto de derechos protegidos que son las generaciones futuras. Por eso la Corte, con muy buen criterio, dice que el enfoque que hay que adoptar es el enfoque de sustentabilidad. Hay que tener en vista la sustentabilidad y que es clave el concepto de futuridad. Eso enseña también Sapsay, ¿no? La idea de futuridad. En realidad, en los casos ambientales, la Corte tiene dicho que hay que adoptar, por un lado, una visión policéntrica, porque los casos ambientales tienen un escenario de mayor alcance, que excede el conflicto bilateral. Por el otro lado, la Corte viene diciendo que hemos dado un salto de un modelo antropocéntrico de carácter dominial a un modelo ecocéntrico o sistémico. Y al mismo tiempo, en temas relativos, en cuestiones relativas al agua, habla de la necesidad de no perder de vista la idea de cuenca hídrica como ciclo hidrológico integral, y de unidad de gestión y de organismos de cuenca. Y desde el punto de vista territorial, la Corte, poniendo el acento en la perspectiva integral, holística o totalizadora que debe adoptarse en el tratamiento de todas estas cuestiones, dice que hay que conjugar la territorialidad natural con la territorialidad federal. La territorialidad natural es propia de la temática ambiental, en tanto que la territorialidad federal es de base política o es
las divisiones políticas o es de base cultural. Y eso lo ha dicho la Corte de manera muy clara en varias causas, en la causa en relación al río Atuel o en la causa en relación a la laguna de la Picasa. Bueno, la Corte habló de la necesidad de conjugar dentro del sistema federal lo que llama territorialidad natural, propia de la cuestión ecológica, que no reconoce fronteras políticas, en realidad, porque el ecosistema muchas veces comprende diversos territorios y opera como una unidad. Por eso la visión es sistémica y ecocéntrica, y por el otro lado, la territorialidad federal, que es de base cultural o política. De manera que acá hay que tener en cuenta que la Corte viene sentando una jurisprudencia reconociendo, si se quiere, la complejidad de los casos. Habla incluso de una idea de litigios estructurales, pero lo que es fundamental es esta visión policéntrica, esta idea de que los casos ambientales no son colisiones de derechos subjetivos clásicos, de adoptar un paradigma ecocéntrico sistémico, del cambio del enfoque en el tratamiento de cuestiones de este tipo, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que el ambiente es un bien colectivo, es el macrobién, de uso común, indivisible, que no es apropiable, que no está destinado al exclusivo servicio del hombre, que hay deberes de cuidado. Habla incluso la Corte de deberes positivos de cuidado, habla de la necesidad de respetar la capacidad de resiliencia del sistema, es decir, que mantenga su funcionamiento como es ecosistema, y que cuando hay una colisión de derecho ambiental, en realidad el choque es entre los derechos de incidencia colectiva y los derechos subjetivos, y hay un deber de armonizar y la necesidad de tutelar el ambiente como un todo. Ya lo decía la Corte en la causa del Riachuelo, que el reconocimiento del estatus constitucional del derecho ambiental no es una expresión de buenos propósitos para el porvenir, y que en el particular ámbito de las demandas ambientales, la interpretación de la doctrina debe realizarse conforme a la moderna concepción de las medidas protectorias del medio ambiente. Incluso la Corte, en la causa de las represas, habló de un componente ambiental del Estado de Derecho. Siempre, enfocando la solución en la sustentabilidad futura, porque en realidad los casos ambientales no pueden limitarse a resolver el pasado, y por el contrario, deben enfocar la solución en la sustentabilidad futura, es decir, deben adoptar una visión de naturaleza prospectiva, tanto que los casos clásicos son la visión es retrospectiva. Acá hay que poner el acento en la visión prospectiva. Y otra cosa que viene enfatizando la Corte es la necesidad de garantizar la efectividad del derecho ambiental, la efectividad de las soluciones. Habla incluso a través del voto de Lorenzetti del derecho ambiental en serio, y la mayoría de los ministros hablan de un juicio de ponderación razonable. Dice que entre el progreso económico y la preservación del medio ambiente no hay oposición, sino complementariedad, que no se detiene el progreso, sino que lo hace más perdurable en la medida que preservamos los recursos naturales que constituyen la vida, la base misma de nuestra vida.
Entonces, algo de esto lo dijo la Corte en la causa Kersich con relación al derecho humano al agua potable, poniendo el acento que incide sobre la vida y la salud, que el bien colectivo ambiente y el microbien, que es el agua, se han transformado en un recurso escaso, un recurso limitado. Lorenzetti ha escrito un libro que habla recientemente, que habla del colapso ambiental. Bueno, los bienes ambientales están en crisis. El cambio climático es cada vez más acentuado. La disminución de las especies, muchas de ellas en vías de extinción, es notable, de la biodiversidad es notable. De manera que hay una crisis del agua, se están perdiendo humedales, hay un retroceso de los glaciares en el mundo, de manera que los signos del apocalipsis ecológico son marcados, y esto lo sabe la Corte, de allí que sostiene una jurisprudencia ambiental de carácter tuitiva o protectoria del medio ambiente. Incluso habla de una revalorización de las facultades de los jueces, dice que los jueces tienen mayores amplitud de funciones, de manera, y que deben actuar con particular energía en la defensa del medio ambiente, de manera que viene sentando una jurisprudencia de la Corte en materia ambiental, yo diría progresista en relación a todos estos temas, siguiendo los lineamientos propios de la legislación ambiental. La legislación ambiental es una legislación de carácter protectorio del medio ambiente. Lo vemos en la Constitución, y también lo vemos en la Ley General del Ambiente y en la Ley 27.566, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe, que entró en vigencia para toda la región a partir del 22 de abril del 2021. Y de las leyes de presupuesto mínimo, yo mencioné la 25612 de residuos industriales, la 25675 Ley General del Ambiente, la 25670 de PCBs, la 25688 de Gestión Ambiental del Agua, la 25831 de Información Pública Ambiental, 25916 de Residuos Domiciliarios, 26331 de Presupuesto Mínimo de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, la 26562 de quema, 26639 de glaciares, 26815 de manejo del fuego, 27279, una de las últimas, de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios, y la ley de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático global, y la última ley, que es la ley de educación ambiental. Sin olvidar esta ley de adhesión, que es la ley Yolanda, por la cual estamos dando una charla hoy en materia introductoria de la temática ambiental. Dije entonces, por un lado, que nosotros tenemos el régimen de la Constitución Nacional, que consagra el derecho de deber ambiental y el desarrollo sostenible. Por el otro lado, establece un nuevo reparto de competencias. Después tenemos las leyes, la Constitución provincial y las leyes provinciales, e incluso leyes municipales que concurren muchas veces en la resolución de los conflictos ambientales. El Código Civil y Comercial, que contiene no solamente en este título preliminar novedades y que resultan de aplicación en el ámbito del derecho ambiental, sino también contiene normas ambientales. Por ejemplo, consagra en el artículo 14 lo que ya estaba en la Constitución, sobre todo en el artículo 43, digo, de los derechos de incidencia colectiva, pero además reconoce la categoría de los derechos individuales y de los derechos de incidencia colectiva. Pero además, el artículo 14 introduce una nueva figura de protección del ambiente, que es el ecoabuso o abuso del derecho contra el medio ambiente. Ya teníamos
en el artículo 10 el abuso del derecho individual, y la novedad es el 14, que habla del abuso del derecho contra el medio ambiente. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar el ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general. El 18 menciona a las comunidades originarias, menciona a los derechos de las comunidades indígenas del Código Civil y Comercial. Y seguidamente el artículo, hay que tener presente el 9, que es el que establece el principio general de buena fe. Ya vimos la importancia que tiene el principio de buena fe en el derecho ambiental, pero seguidamente, contiene dos normas que constituyen la columna vertebral del derecho ambiental en el Código Civil y Comercial. Me refiero al artículo 240 y el 241. El 241 dice que cualquiera sea la jurisdicción que se ejerzan los derechos, debe respetarse la normativa de presupuestos mínimos. Estos 13 leyes que mencioné. Y en segundo lugar, el 240 dice que el ejercicio de los derechos individuales debe ser compatible con el ejercicio de los derechos de incidencia colectiva. Y en particular no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas, de los recursos naturales, del agua, de la flora, de la fauna, del paisaje, incluso de los valores culturales. Ojo, el derecho ambiental no solamente protege el patrimonio natural, sino también el patrimonio cultural. Y cuando digo que protege el patrimonio cultural, va a proteger no solamente el patrimonio cultural tangible, como pueden ser las obras arquitectónicas, escultóricas, las ruinas arqueológicas, paleontológicas, que hay muchas en las provincias, sino también el patrimonio cultural inmaterial, porque la Argentina firmó un convenio de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial que ratificó legislativamente, y el patrimonio cultural inmaterial son, por ejemplo, nuestros conocimientos tradicionales, o el folclore, o la música, lo que se transmite de generación en generación en forma actuada u oral, y ahora está protegido, y está protegido de la mano del derecho ambiental. El derecho ambiental protege el patrimonio cultural, no solamente el patrimonio natural, no solamente el agua, la flora, me refiero a los bosques, los humedales, los ríos. El derecho ambiental protege el paisaje, que es un concepto novísimo dentro de la disciplina jurídica, protege los valores culturales, como los que recién acabo de apuntar, de manera que la materia es amplísima, y hay otro aspecto que quiero que tengan en cuenta, por ese carácter dual que tiene el derecho ambiental. El derecho ambiental es un derecho humano. Por un lado, es un derecho que iguala desiguales, porque es un derecho que parte de una asimetría de relación entre el hombre de la comunidad, del pueblo, como dice la Constitución del Brasil, por ahí con el Estado o las empresas, sino también que cumple una función muy importante de justicia social. Por eso la importancia del tema de los sujetos vulnerables, que ahora aparece en 7 normas en el convenio de Escazú, los sectores más pobres de la sociedad, incluso el ambiente como bien escaso o bien limitado. Mira, fíjense, la Declaración de Río más 20, que es la Conferencia de Naciones Unidas del año 2012 sobre el desarrollo sostenible, empiezan los primeros artículos diciendo que los principales problemas ambientales del mundo es el exceso de contaminación y el exceso de pobreza. 1 de cada 5 habitantes padece de malnutrición, y 1 de cada 7 padece de extrema pobreza. El tema pobreza en el derecho ambiental es un tema muy importante, y si no, miren la causa del Riachuelo, la sentencia del Riachuelo, que ordena a los estados jurisdiccionales implementar un plan integral de saneamiento ambiental de la cuenca. Le dice que los objetivos es mejorar la calidad de vida de la población, prevención y recomposición del daño ambiental colectivo, y después fija objetivos intermedios. Pero el aspecto social dentro del derecho ambiental es un tema importantísimo. En realidad es un derecho social el derecho ambiental.
Dice el Papa en la encíclica Laudato Si, el cuidado de nuestra casa común, en el año 2015, dice que todo aquel que plantea una cuestión ecológica plantea una cuestión social. Ahora, trae como objetivo la mejora de la calidad de vida, lo dice la ley 25675. O sea, tiene un aspecto que hace a los derechos humanos importantísimo el derecho ambiental. Y por el otro lado, tiene una visión ecológica de la cosa. Es decir, el derecho ambiental persigue, entre otras cosas, proteger el funcionamiento y la sustentabilidad de los ecosistemas, la resiliencia, respetar las leyes organizativas del sistema, porque la naturaleza tiene valor en sí mismo, tiene un valor en sí mismo que hay que protegerlo. Entonces tenemos un derecho realmente atípico que no tiene nada que ver con el derecho clásico. Por eso digo, a mi juicio, que es el motor de cambio de una nueva cultura jurídica, el derecho ambiental. Lorenzetti habla del paradigma ambiental. Desde el punto de vista del paradigma ambiental, el método no es de lo individual a lo colectivo, sino de lo colectivo a lo individual. Incluso se concibe la función, se concibe a la naturaleza como si fuera un sujeto de derecho. Es decir, la visión paradigmática ambiental es una visión que pone en jaque todas las estructuras clásicas del derecho. La responsabilidad, que deja de ser resarcitoria y pasa a ser de naturaleza preventiva, y también pone en jaque todas las piezas claves del proceso: la legitimación activa de obrar, la carga de la prueba, la apreciación de la prueba, el rol del juez, los efectos de la sentencia, la naturaleza del proceso. Son temas que están en revisión. Y si ustedes leen Escazú, artículo 8, el acceso a la justicia, va a hablar de legitimación activa de obrar amplia, de facilitar la producción de la prueba, inversión de la carga de la prueba o carga dinámica de la prueba, va a hablar de cautelares tempranas, en fin, hay todos los instrumentos que aparecen en Escazú, sobre todo los artículos 3 y 8, son instrumentos muy progresistas en materia de protección del medio ambiente. El Código Civil y Comercial no termina en el 240-241. El 240 plantea la relación del hombre con la naturaleza. El ejercicio de los derechos individuales debe ser compatible con el ejercicio de los derechos de incidencia colectiva, deber de compatibilización, y no debe afectar el funcionamiento y la sustentabilidad de los ecosistemas. Esa es una relación, es una norma que regula no la relación entre particulares, sino la relación del hombre con la naturaleza. Y ese, en ese sentido, es un artículo revolucionario dentro del derecho comparado. Y después el Código Civil y Comercial contiene en los artículos 1710 y siguientes, ustedes saben, la función preventiva de la responsabilidad, que esto es importantísimo para el derecho ambiental, porque el derecho ambiental es un derecho esencialmente preventivo. La regla de oro del derecho ambiental es la prevención. Prevención y precaución implica actuar sobre las causas y las fuentes de los problemas, tratando de evitar la consumación del daño ambiental. Se ubica en la etapa del ex ante, en la etapa del predaño, la prevención y la precaución. Ahora, la diferencia es que la prevención opera sobre el riesgo, la amenaza o el peligro cierto, conocido, verificado, comprobado, real. Esa es la prevención. En cambio, la precaución opera aún frente a la incerteza científica, porque hay un temor por un daño que de ocurrir es un daño mayúsculo, porque estamos hablando de un daño grave o irreversible, aún frente a la falta de certeza científica o ausencia de información. No deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Entonces ustedes tienen que la ley 25675, vuelvo a la ley, contiene el primer principio, el de congruencia, régimen jurídico integral. Después habla del principio de prevención y el principio precautorio. Después habla del principio de equidad intergeneracional. Ya vimos que hay un nuevo sujeto de derecho protegido,
que son las generaciones futuras. Por eso dice, los responsables de la protección ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras. Después contiene el principio de progresividad, que en realidad en la ley aparece como principio de gradualidad. Dice, los objetivos ambientales deben ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales proyectadas en un cronograma temporal que facilite su adecuación correspondiente a la actividad relacionada con estos objetivos. Bueno, ese es el principio de gradualidad. Ahora, el principio de progresividad fue, digamos, invadido por los principios de los derechos humanos, y hoy adquirió una nueva versión, que es el principio de no regresión, nunca más, no retroceder. El principio se llama también standstill, o sea, es un principio de derechos, digamos, derechos adquiridos legislativamente. No volver atrás, no regresar. El principio no regresión, que ahora está en Escazú. Escazú menciona algunos principios por pareja y menciona el principio de progresividad junto con el principio de no regresión. Ahora, todos estos principios son principios que están en los tratados internacionales de derechos humanos, no es una novedad, pero bueno, ahora aparecen en el ámbito de la especialidad. Principio de progresividad, principio de responsabilidad. El principio de responsabilidad, la responsabilidad en lo ambiental es objetiva. Es una responsabilidad derivada del riesgo. Ya dijimos, es un reflejo de la sociedad del riesgo, el derecho ambiental. Bueno, el principio de responsabilidad en el derecho comparado se lo conoce con el nombre del principio poluidor-contaminador. O sea, aquel que introduce el riesgo en la comunidad debe hacerse cargo de los costos de la prevención y de los costos de la recomposición. Ese es el principio de la responsabilidad. Luego aparece el macrofin del derecho ambiental, que como lo escribimos con el doctor Peretti, es algo así como el pilar básico, esencial de nuestro derecho. El derecho ambiental está basado en la sustentabilidad y en la solidaridad. Debe existir empatía, debe haber respeto por el otro. Bueno, el principio de sustentabilidad ya vimos que presupone tres pilares inseparables, inescindibles: el pilar social, el pilar económico y el pilar ambiental. Y bueno, aparece en la ley 25.675 bajo este enunciado: el desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales deberá realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente de manera tal que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras. Y si bien se menciona el principio de solidaridad y el principio de cooperación, en realidad la ley lo menciona en relación a lo que llamamos recursos ecológicos compartidos o recursos ambientales interjurisdiccionales, por ejemplo, interprovinciales. Dice, la nación y los estados provinciales serán responsables de la prevención y la mitigación de los efectos ambientales transfronterizos adversos de su propio accionar, así como de la minimización de los riesgos ambientales sobre los recursos ecológicos compartidos. Y el principio de cooperación dice, los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos serán utilizados en forma equitativa y racional. El tratamiento y mitigación de las emergencias ambientales de efectos transfronterizos serán desarrollados en forma conjunta. A ver, el Estado es federal y consecuentemente debe existir lo que llama la Corte, la lealtad federal, la buena fe federal, esa idea de integrar todos una unidad indestructible que es el sistema federal. Entonces somos todos hermanos. Consecuentemente, si hubiera situaciones compartidas, porque el sistema ecológico compartido, habrá que actuar en base a los principios de cooperación y solidaridad. Eso es lo que dicen estos dos principios. Y incluso el principio de cooperación introduce en nuestro régimen el Instituto de las Emergencias Ambientales, principio de cooperación, que además está como inciso K del artículo 2
de la ley 25.675, las emergencias ambientales, que la Corte lo mencionó en la causa quística, la causa de las quemas, de los incendios forestales en el delta del río Paraná. Bueno, el Instituto de la Emergencia Ambiental es un instituto, digamos, que está ahí, extremo, en la situación no deseada, y eso hace que hay algo así como el estado de necesidad. Hay que tomar medidas enérgicas para resolver estos casos que muchas veces constituyen verdaderas catástrofes ambientales. Ustedes saben que las catástrofes ambientales, que otro instituto del derecho ambiental, tiene como 3 etapas bien marcadas. Una etapa de prevención, de reducción del riesgo, una etapa de emergencia ambiental, que es la etapa de la urgencia, y la etapa de resiliencia. Bueno, estos principios juegan en relación a la solidaridad y la cooperación. Y el último principio que menciono en la ley 25.675 es el principio de subsidiariedad, que dice que el Estado Nacional, a través de distintas instancias de la administración pública, tiene la obligación de colaborar y, de ser necesario, participar en forma complementaria en el accionar de los particulares en la preservación y protección ambientales. Estos son los principios de derecho ambiental, es el ABC de la materia, y vuelvo a repetirlo, más allá de que son normas jurídicas prima facie, son mandatos de optimización, hay que cumplirlo en la medida de lo posible, nos orientan, nos toman de la mano y nos llevan en la búsqueda de los fines del derecho ambiental. Otro aspecto que quiero destacar es este. El artículo 7º de la ley 25.675 establece que la aplicación de esta ley corresponde a los tribunales ordinarios según corresponda por el territorio, la materia o las personas. En los casos que el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación ambiental en recursos ambientales interjurisdiccionales, la competencia será federal. Llegan a la Corte muchas contiendas de competencia en las que hay una disputa, muchas veces son negativas, entre el juez federal y el juez provincial. Bueno, y acá el dato es que el hueso de la competencia es provincial, por excepción es federal, y para eso, entre otras cosas, al menos para determinar la competencia ambiental por la materia, va a intervenir la justicia federal siempre y cuando el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales. En el estrecho marco de la contienda de competencia habrá que ver si existen elementos como para, adoptar una convicción suficiente, en grado de probabilidad, en grado de verosimilitud, de la existencia de un hecho de efectos interjurisdiccionales. La ley 25.675, dije además, en el artículo 8, establece los llamados instrumentos de política y gestión ambiental. Y menciona el primer instrumento, el ordenamiento ambiental del territorio. En realidad, la temática ambiental está muy ligada al derecho urbanístico, y el ordenamiento ambiental del territorio es un instrumento de planificación, de orden del territorio, de ordenamiento territorial, que responde a la idea de qué es lo que quiere la comunidad para su medio ambiente. Va a haber por ahí sectores que lo van a encuadrar dentro del sector industrial, otros de recreación, complementario, en fin. Esta idea es la idea que surge del primer instrumento de política ambiental, que es el ordenamiento ambiental del territorio, que tiene mucha importancia, sobre todo con relación, por ejemplo, a la ley de bosques nativos. Hay un ordenamiento ambiental de territorio de bosques nativos que hay que cumplir de acuerdo a la ley, que la provincia tiene un rol importantísimo en ese sentido, que deben ser categorizados rojo, amarillo, verde, según la importancia del bosque nativo, primario, secundario, en relación a las posibilidades o no de desmonte. El verde es el único que se puede desmontar. Después tenemos la evaluación de impacto ambiental, la participación ciudadana. La evaluación de impacto ambiental es un instrumento
importantísimo dentro del derecho ambiental porque hace a la implementación de la idea de la prevención. Y la Corte viene desarrollando una jurisprudencia muy fuerte en materia de evaluación de impacto ambiental y de participación ciudadana. El sistema de control sobre las actividades antrópicas, control y fiscalización, la educación ambiental, el sistema de información ambiental que tiene en la ley 25831 su régimen jurídico especial. Y ahora tenemos una normativa muy amplia, tanto en materia de información ambiental como de participación ciudadana en Escazú. Y el régimen económico de protección, de promoción del desarrollo sostenible. Si se cumplieran efectivamente estos instrumentos, tendríamos un gran avance en materia de protección del medio ambiente. El artículo 27 define el daño ambiental colectivo, que es toda alteración negativa, relevante del ambiente, del equilibrio del ecosistema, de los recursos naturales, de los bienes colectivos o de los valores colectivos. El que causa daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento, o sea, la recomposición. Y en caso de que no sea factible técnicamente recomponer, habrá que pagar una indemnización sustitutiva que va a formar parte de un fondo de compensación ambiental. Por eso la responsabilidad ambiental, si se quiere, es primero precautoria, segundo preventiva, tercero de recomposición y si no es factible técnicamente de compensación ambiental. Recomponer es reparar en especie o in natura in situ y compensar es reparar en especie o in natura ex situ, es decir, por sucedáneo o por equivalente. Después la ley dice que la responsabilidad administrativa, la responsabilidad civil o penal por daño ambiental es independiente de la responsabilidad administrativa. Y por último, la ley instituye dos acciones de prevención, dos acciones especiales en materia de daño ambiental. Una es la acción de recomposición del daño ambiental colectivo, en la que legitima de obrar a 5 sujetos: al defensor del pueblo, a las ONGs, al afectado, al damnificado directo y al Estado nacional, provincial o municipal. Acción de recomposición del daño ambiental colectivo. La otra es la acción de cesación del daño ambiental colectivo, que es un amparo. Dice que sin perjuicio de lo establecido anteriormente, toda persona, parece muy amplio, podrá promover un amparo por cesación de las actividades generadoras de daño ambiental colectivo. Después la ley contiene algunas normas muy interesantes. Por ejemplo, esta: deducida la demanda por daño ambiental colectivo por alguno de los titulares señalados, no podrán interponerla los restantes, lo que no obsta a su derecho a intervenir como terceros. Y más adelante dice que el acceso a la jurisdicción en cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie. Esta norma está hoy, integrada a Escazú. El acceso a la jurisdicción no admitirá restricciones de ningún tipo de especie, y Escazú manda a reducir o eliminar los obstáculos en materia de acceso a la justicia ambiental. Ya vimos el diseño del juez que contiene la ley 25675, y por último un articulito que dice que si en la comisión del daño ambiental colectivo hubieran participado 2 o más personas, o no fuera posible la determinación precisa de la medida del daño aportado por cada responsable, todos serán responsables solidariamente de la reparación frente a la sociedad. Bueno, como ustedes ven, y por último hay una norma que dice que los dictámenes emitidos por el Estado sobre daño ambiental tendrán fuerza de probatoria de los informes periciales una vez agregados a la causa, y que la sentencia hará cosojuzgada y tendrá efectos erga omnes. Como ustedes ven, los cambios en materia de derecho ambiental en el sistema clásico del derecho son revolucionarios, porque no responden a ninguno de los esquemas clásicos o tradicionales del derecho, y sin lugar a duda constituyen un desafío enorme para el derecho en general y para todos aquellos que somos operadores jurídicos, en particular yo diría
para la justicia encarar todas estas problemáticas atendiendo tanto a los principios como a los valores, como a los instrumentos contenidos en la Ley 25675, en el Acuerdo de Escazú y en el Código Civil y Comercial y las leyes de presupuesto mínimo de protección ambiental, sin perjuicio de la legislación complementaria maximizadora de las provincias. Muchísimas gracias por la atención.